la séptima de estas conferencias en ciclo en temas económicos, administrativos y contables. El día de hoy el tema es estados financieros para no contadores y tenemos a la graduada Lady Paola Cruz Tache, que es coordinadora y docente de nuestra universidad. Ella se desempeña como contadora pública en la Universidad de Quindío, especialista en revisoría y fiscal y auditoría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en administración de la Universidad del Quindío y actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias de la educación de la Universidad del Quindío. Para ello le damos la bienvenida y profe ya se encuentra en su espacio. Al finalizar podemos dar una sesión de preguntas que la puede dirigir usted. Perfecto, Valentina, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla y ya me presento. Me confirma. Se está viendo la presentación. ¿Y el audio? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, como me presentaron, docente de la universidad también, del programa de contaduría pública, actualmente directora de algunos posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Y hoy tenemos el interés de hacer un análisis a esos informes que se presentan, que se llaman estados financieros, y queremos enfocarlos a no contadores, aunque he visto algunos contadores aquí presentes, ¿cierto? Y muy importante, la diferencia entre donde estuviste ayer y donde vas a estar mañana es lo que hagas hoy. Voy a aprovechar un corto publicitario donde ofrecemos posgrados como la maestría en auditoría y control de gestión. Tenemos 3 especializaciones en gerencia estratégica de auditoría externa, especialización en contabilidad financiera internacional, especialización en gerencia tributaria internacional. Muy importante para continuar con sus estudios, con sus posgrados y fortalecer esas competencias que se necesitan en el mercado. También quiero aprovechar el tema que vamos a hablar, que es sobre información financiera. Estamos ofreciendo un diplomado en normas internacionales de información financiera, MI para pymes. Va muy enfocado al tema que vamos a tratar ahorita. Y también lo bueno es que tienen un beneficio que es el descuento del 10% para egresados y estudiantes de la Universidad de Chile. No necesariamente tienen que ser contadores o estudiantes de contaduría, no, para todas las profesiones que deseen conocer y profundizar estas competencias o estos temas de normas internacionales de información financiera. Y damos inicio al tema, que es sobre la lectura de estados financieros. Entonces, aquí vamos a conocer un poco sobre esos aspectos normativos de la información financiera, enfocados a las normas internacionales de información financiera. ¿Y por qué? Es muy importante saber leerlos y entenderlos. Tal vez usted va a decir, pues si yo soy ingeniero, soy biólogo, soy químico, ¿para qué voy a necesitar saber interpretar unos estados financieros? Es muy importante porque todos los días tomamos decisiones y el día que está futuro necesita analizar esos estados financieros, vas a tener que contratar a alguien para que usted los lea. Y qué importante que usted lo sepa leer, conozca ese lenguaje, conozca esa escritura, todo lo que quiere ofrecer esa información financiera para la toma de decisiones. Los estados financieros son la información que muestra el presente y el pasado de toda organización. El saber leerlos y entenderlos nos da una herramienta significativa para tomar decisiones que ayuden a crecer la organización. Y si lo vemos también como personas, también podemos tomar decisiones de nuestra información financiera. Es decir, desde que nos levantamos todos los días estamos tomando decisiones y esas decisiones también impactan financieramente. ¿Cuánto voy a gastar hoy? ¿Cuánto voy a invertir hoy? ¿Cuánto realmente puedo consumir? ¿Cuánto realmente puedo proyectarme?
y deseo hacer ahorita el diplomado en normas internacionales, de a dónde voy a sacar el 1.300.000 y voy a hacer el cálculo del 10% y entonces me voy a ahorrar y voy a hacer descuento y es eso ya está generando un ciclo económico y al final va a presentar una información financiera para usted tomar esas decisiones. Como personas también lo podemos hacer. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué los socios e inversionistas deben prepararse en normas internacionales de información financiera? Y hay muchos beneficios y muchos por qué, pero realmente es por lo que le comentaba ahorita, porque es una herramienta que permite tomar decisiones. Y es que esas decisiones están enfocadas a nivel operacional, es decir, a lo que nos dedicamos, a las actividades como prestar servicios, también toma decisiones de inversión y toma decisiones sobre financiación. Entonces traigo a colación unas preguntas que habla sobre esa toma de decisiones. Entonces cuando hablamos de operación, que es sobre el servicio que nosotros prestamos, entonces cuál es nuestra relación con el cliente, cómo están los pagos con los clientes, estamos ofreciendo descuentos, estamos aumentando nuestros clientes, si nos están pagando, cuánto es la rotación, cuál es nuestra relación con los proveedores, si nos están ofreciendo oportunidad de entrega, calidad, descuentos, bueno, entre otras cosas, cuál es el proceso productivo de nuestra empresa, cuál es nuestro sistema de costos, cómo estamos moviendo nuestra economía en la empresa. Y entre otras preguntas como el tamaño de la empresa, los activos adquiridos, cómo mejorar financieramente la empresa y entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, como todos los días tomamos esas decisiones, necesitamos unos informes financieros para poder presentar, perdón, para poder tomar esas decisiones, ¿cierto? Voy muy rápido, por favor, me informan. Esta es nuestra tabla de contenido, que es sobre la información financiera, el marco normativo que nosotros manejamos y que a futuro ustedes, cuando le presentan estados financieros, van a estar enfocados a esa presentación, a esa estructura, a ese lenguaje de normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es su calidad, la utilidad que podemos obtener de esa presentación de estados financieros? Y entre otras cosas, como la estructura de los estados financieros. Entonces, ¿qué es la información financiera? Es la encargada de obtener, clasificar, procesar, analizar e interpretar de forma sistemática la información original en la ejecución de con el propósito de suministrar información financiera útil. ¿Qué quiere decir? Resulta que desde muchos años, nosotros tuvimos la necesidad de empezar a recopilar, a registrar toda esa información, todos esos hechos económicos, porque pues tenemos una memoria más de corto plazo que de largo plazo. Yo creo que si les pregunto, ustedes qué hicieron el 20 de julio del año pasado, muy difícilmente lo vamos a recordar, a excepto que sea el cumpleaños de un familiar o algo, ¿cierto? Pero no vamos a recordar que compramos el edificio ese día, o no vamos a recordar que compramos la maquinaria, o que hicimos un contrato con un proveedor. Todo eso es importante registrarlo, reconocerlo, para después clasificarlo también, para después hacer un análisis de esa información. Con la información financiera podrás definir tu rumbo de la empresa, ¿cierto? El rumbo de la empresa, hacia dónde queremos estar. ¿Quiénes están obligados a presentar la contabilidad o esa información financiera? En sí, el Código de Comercio en el artículo 19 dice que todo comerciante, aquella persona natural o jurídica que presta una actividad mercantil. Y también nos relacionan cuáles son todas esas actividades mercantiles. Son muchas, no las vamos a ver ahora, pero normalmente el comprar y el vender constantemente ya es una actividad mercantil, ¿cierto? Entonces, también hay que tener en cuenta que una cosa son las normatividades mercantiles como los del Código del Comercio y ya son las normas fiscales tributarias, porque también
Por la parte tributaria también estamos obligados a llevar contabilidad o presentar informes financieros. Y también hay otras normatividades que nos generan esa obligación, como la ley 1314, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay muchas normatividades que nos ven, nos dan esa importancia de presentar la información financiera de lo que estamos hablando en este momento. Utilidades de la información financiera. Me parece muy interesante esta frase. Es un error capital teorizar antes de poseer datos. Es decir, uno comienza al alterar los hechos para encajarlos en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos. Como ya es muy importante reconocer los hechos económicos para poder tomar esas decisiones. De lo contrario, podemos suponer de las cosas que no existen o de lo que no ha sucedido. Importancia, utilidad y beneficio. ¿Por qué es importante tener actualizada la información financiera? Primero, como planeación tributaria. Súper importante porque desde antes puedo prever cuáles son los impuestos que voy a pagar. Voy a prever qué beneficios tributarios me puedo acoger, ¿cierto? También en proyección de flujos de caja. Ya con unos estados financieros puedo hacer proyecciones a 5 años. ¿Cuáles son los ingresos que voy a recibir? ¿Cuáles son esas entradas de dinero que realmente puedo reconocer? De acuerdo al índice del IPC, los porcentajes de la economía, que ustedes lo han visto en los ciclos de las conferencias anteriores, y otros beneficios o utilidades son la preparación de presupuestos. Sabemos que es muy importante el presupuesto, un plan financiero en una empresa, y el análisis de costos, porque pues toda empresa requiere identificar cuál es su rentabilidad, cuál es su utilidad realmente. Podemos decir que toda empresa busca eso. Y si decimos es una entidad sin ánimo de lucro, no busca utilidad. Claro, también busca utilidad, porque de esa utilidad o esa ganancia que va a generar la información financiera puede invertir, puede crecer, puede tomar decisiones. Muy difícil una empresa va a decir, quiero ganar 100 millones y voy a gastar 100 millones, porque entonces, ¿qué va a hacer el siguiente año? ¿Y qué va a hacer en los próximos años? ¿Y dónde va a estar la sostenibilidad de la empresa? ¿Cierto? Para eso es muy importante. Tenemos otros beneficios, que es la vinculación a redes empresariales. Qué rico es escuchar cuando las empresas crecen, cuando las empresas se unen y empiezan a ver clústeres, redes empresariales, empezamos a ser competitivos ante una recesión, empezamos a generar empleo, y eso es muy importante de acuerdo a la toma de decisiones que se haga con los estados financieros. Inspección de la situación financiera. Los estados financieros se vuelven una brújula para el desarrollo empresarial, una guía hacia dónde vamos, dónde nos podemos enfocar, dónde podemos realmente pisar terreno, y eso es muy importante para una empresa. Y financiamiento. Si no hay activos, si no hay un patrimonio bien sostenible en la empresa, difícilmente vamos a tener inversionistas o difícilmente nos van a prestar en entidades financieras como bancos, cooperativas, entre otros. Utilidades hay muchos más, beneficios hay hartísimos, pero pues estas son un resumen que les traigo sobre la información financiera o los estados financieros. La presentación de los estados financieros normalmente los elabora un contador público titulado con tarjeta profesional, donde da su certificación de que los estados financieros son comprensibles, que son útiles, que son pertinentes, que se pueden confiar de la información, que puede ser comparable de un año a otro, que toda esa información que nos está presentando es relevante. Pero ustedes como gerentes administrativos, como futuros inversionistas de empresas o para ustedes de su propio capital, necesita tomar esas decisiones, entonces también es importante es realmente comprensible lo que están presentando, es útil,
Pero ¿cómo voy a saber si es útil esa información? Pues debo conocer ese lenguaje para poder identificar si es útil, si es pertinente y si puedo confiar en lo que me están presentando. Entonces hablo de las normas internacionales de información financiera y algunos ni la conocerán por son de otras profesiones, y es que la ley 1314 del 2009, el Ministerio de Industria y Comercio, el gobierno en general, implementa las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, donde las siglas en inglés las conocemos como IFRS, y que presenta una estructura, un nuevo lenguaje para nosotros del análisis de la presentación de los estados financieros. Y es adoptado también por el Consejo Técnico de la Contaduría, que son los que emiten, actualizan, investigan las normas internacionales de información financiera. A nivel internacional, hay unos organismos, la IFA, la IFRS, muchos organismos que están constantemente haciendo actualizaciones, y el Consejo Técnico de la Contaduría a nivel nacional hacen esas adopciones, esos cambios, esas modificaciones por medio de leyes o decretos. Como esto, aquí les traigo un parámetro de todas las modificaciones que ha tenido la ley 1314 en cuanto a las normas internacionales de información financiera y cómo las empresas se clasifican por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y vemos sus decretos reglamentarios, cómo han ido modificándose, como decía ahorita, se van actualizando poco a poco de acuerdo a la necesidad de la información, de acuerdo a cómo ha cambiado la economía. Uno que es la NI para pymes. ¿Y por qué pymes? Porque según investigaciones de cámaras, ellos representan casi el 90% de las empresas a nivel nacional. Entonces, casi todas las informaciones financieras que se presentan por las empresas vienen de empresas que son de grupos de medianas de pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿cómo está conformada la NIF para pymes? ¿Cómo está conformada esas normas internacionales de información financiera? Pues se presentan con unos estados financieros. Aquí al frente coloqué como el lenguaje anterior que se conocía, el estado de situación financiera, anteriormente conocido como el balance general, algunos lo escucharán así, el estado de resultados, otros lo conocían como pérdidas y ganancias, ¿cierto? El estado de cambios en el patrimonio, tenemos el estado de flujo de efectivo, que otros lo conocen como el estado de origen y aplicación de fondos, es decir, las entradas y las salidas de dinero. Y las notas a los estados financieros, nuestras revelaciones, que incluye un resumen de políticas contables significativas de la empresa. Algo importante, se deben presentar juntos. Juntos es que se presenta un solo informe con todos esos estados financieros en conjunto, para que la toma de decisiones sea más fácil y se pueda hacer la trazabilidad de la información. Vamos a ver uno por uno. Vayan apuntando las preguntas, si tienen algunas dudas. Bueno, hay una sección de normas internacionales, de la sección para pymes, la sección 2, que habla sobre conceptos y principios generales de la información financiera. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes entienden esa sección, van a aprender muy bien el lenguaje de la información financiera, porque ahí traen los conceptos, nos trae cuáles son los estados financieros, cuáles son los elementos de esos estados financieros que hemos escuchado: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, que hablamos de pérdidas, de utilidad, que hablamos de costos históricos, valor razonable. Todos esos conceptos los podemos ver en el decreto reglamentario que les comenté anteriormente, y eso
hace que conozcamos ese lenguaje, esa normatividad, esa teoría conceptual tan importante y que ahorita vamos a ver algunos que son importantes para leer los estados financieros. Entonces, en el primer estado financiero es el de la situación financiera y su objetivo es medir la situación financiera de una entidad. ¿Y qué hace ese estado? Lo relaciona los activos, pasivos y patrimonio. Esos tres elementos, activos, pasivos y patrimonio, en una fecha concreta. Significa que toma una fotografía, es decir, nos dice a una fecha determinada cómo está la situación financiera de la empresa. Como cuando tomamos una fotografía a un paisaje y decimos el paisaje donde está de invierno, o el paisaje donde está de otoño, qué estación tiene, o el paisaje está muy verde hoy, bueno, y así sucesivamente empezamos a identificar esas características de ese paisaje en esa fotografía. Lo mismo sucede con el estado de situación financiera. Es una fotografía a una fecha determinada, digamos que a 31 de diciembre, que lo presentamos con el año fiscal, que es a 1 de enero a 31 de diciembre. ¿De qué? De los activos, de los pasivos que nos genera el patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es activo? Activos son esos bienes o recursos que la empresa puede controlar. ¿Qué podemos decir sobre controlar? Que puedo tomar decisiones sobre ese activo y no va a suceder nada ante los demás. Yo puedo decir, yo quiero mover esa silla para otro lado. Yo quiero comprar computadores. Entonces esas decisiones las puedo tomar porque es propiedad de la empresa y puede controlar esos activos. De sucesos pasados, porque son hechos económicos que han acontecido en la empresa y que espera obtener beneficios económicos futuros. ¿Qué significa? Que todo activo que tenga la empresa le tiene que garantizar más entradas de activos, más entradas de beneficios económicos futuros. Por eso, yo no puedo comprar un carro en beneficio propio o tenerlo guardado sin que genere entradas de dinero o entradas de beneficios económicos futuros. Yo tengo que utilizar ese carro a beneficio de la empresa. Tengo que empezar a generar entradas de dinero, o si no, ya está perdiendo, se está desvalorizando, está perdiendo valor y a la vez está perdiendo el criterio de definición de lo que es activo. ¿Cómo está compuesto un activo? Está compuesto por varios recursos, varios bienes como el efectivo, equivalente en efectivo, que también lo conocemos como la caja, el banco, están los activos financieros, que son aquellas inversiones a corto plazo, están las cuentas comerciales por cobrar, como nuestros clientes, u otras cuentas por cobrar. Tenemos los inventarios, que es nuestra mercancía para poder operacionar, poder prestar un servicio. Tenemos la propiedad, planta y equipo, que son aquellos activos fijos que se quedan en la empresa para poder prestar el servicio. Entonces, dependiendo de la destinación de esos activos que estoy mencionando, los puedo reconocer. Si yo lo compro para uso de la empresa, bueno, entonces es propiedad, planta y equipo. Si lo compro para la venta, bueno, es un inventario. ¿Cierto? Un activo intangible, yo sé que algunos de pronto han analizado activos intangibles, lo que no se puede tocar. No es eso. Para mí, un activo intangible es el derecho de uso de otro activo. ¿Cómo así? Resulta que yo quiero comprar la licencia de Microsoft y quiero utilizar Word, quiero utilizar PowerPoint, entonces yo voy a pagar la licencia. Entonces me vuelvo dueña de Word y lo puedo vender. No, porque estoy adquiriendo el derecho de uso de ese activo. Y por eso las licencias se nos vuelven como un intangible.
porque a pesar de que yo estoy pagando por ese activo, no me estoy volviendo propietaria de ese activo. Lo mismo sucede, digamos, que está el terreno del aeropuerto. Entonces Avianca necesita hacer uso de ese terreno. Entonces le dice a la gobernación, necesito utilizar ese terreno. Entonces Avianca paga por el derecho de uso de ese terreno. Paga por eso. Para él se le vuelve un contrato, se le vuelve un derecho de uso, pero la gobernación no pierde su activo, pero ellos ya reconocen un intangible dependiendo de cómo lo vayan contratado. Por eso las patentes, las marcas, porque es un derecho legal contractual que se puede identificar, que se puede reconocer, se puede transferir. Yo puedo transferir ese intangible, ¿cierto? Activo por impuestos. Resulta que los impuestos los vemos como negativos, son gastos, ¿cierto? Pero esos impuestos, si pagamos muchos, podemos reconocer un anticipo y eso es beneficioso para nosotros. Si hemos pagado anticipadamente, significa que a futuro vamos a pagar menos. O si nos han descontado y nos han descontado impuestos, los podemos recuperar. O ese saldo a favor del IVA, también lo podemos tener como un activo que podemos recuperar, ¿cierto? Ese dinero que pagué de más y lo puedo recuperar. Propiedad de inversión, bienes o terrenos que los tengo en calidad de arrendamiento, que los puedo medir a valor, los puedo medir al precio de punto y que no hace parte de eso. Entonces, ya que soy dueña del edificio suramericana y ese edificio tiene 10 puedo arrendar. Claro, puedo generar entradas de dinero, pero no hace parte de mi objeto social porque es que Suramericana presta servicios de salud, de seguros, entre otros. Entonces yo puedo tomar esos 4 pisos como una propiedad de inversión, puedo invertir de ese activo que tengo, lo puedo convertir como una propiedad de inversión. Veo mensajes que me escuchan entrecortados. ¿Se confirman, por favor? Sí, señora. Yo la escucho bien. Bueno, Se escucha entrecortado. ok. Permítame un momento, yo verifico. ¿Me confirman si me escuchan mejor? Sí, profe. Listo. Vamos a continuar y estaré pendiente a ver. Entonces estaba explicando el activo y es muy importante saber reconocer un activo. Es muy, muy importante para la toma de decisiones en unos estados financieros. Bueno, vamos a continuar. Esta es una pequeña transacción que hacemos nosotros los contadores, los auxiliares, y es reconocer ese hecho económico. Ustedes hacen hechos económicos durante todo un día, ¿cierto? Imaginen los hechos económicos del éxito o los hechos económicos de Olímpica. Ustedes van y compran y venden y compran, entonces eso es por cantidad, cantidad y cantidad. Afortunadamente hoy tenemos unos sistemas, un software que permite que eso quede parametrizado con unos códigos y que se vuelvan casi automáticos, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Reconocemos esos hechos económicos. Aquí un hecho económico de activo, vamos a identificarlo. Resulta que y decíamos que esos vehículos que son propiedades que los tenemos en las Disculpe, empresas profe, para qué pena. prestar un servicio se reconocen como propiedad, planta y equipo. Entonces esa flota y equipo de transporte se nos convierte en un activo como propiedad, planta y
Pero ¿qué pasa con ese activo? A mí no me lo regalaron, yo tuve que comprarlo. Entonces generé una salida y esa salida puede ser de bancos, puede ser de cajas, ¿cierto? Como también puede ser una deuda, que es un pasivo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, así es como se reconocen los hechos económicos. Empezamos a identificar qué características tiene el hecho económico que entró, que salió, y si lo que entró es un activo, es un pasivo, es un patrimonio, un ingreso, un costo o un gasto, y si es un activo, qué característica tiene para reconocerlo como activo. Ah, es un vehículo, entonces es una propiedad, planta y equipo. Y como esa misma cuenta se va a estar moviendo porque puedo comprar más vehículos, entonces al final yo puedo tener 2 vehículos. Dice que después se compró otro vehículo por 7 millones. Significa que al final de año ya no voy a tener 5 millones del primer vehículo, sino que voy a tener 12 millones. 5 más 7 nos da 12 millones de los 2 vehículos. Pero ¿qué pasó? Vendieron el primer carro. ¿Lo puedo vender? No me dedico a vender, pero también lo puedo vender, puedo cambiar el modelo. Entonces voy a vender el segundo carro, significa que salió el vehículo. Eso significa entrar y salir todas las cuentas de los hechos económicos para nosotros lo conocemos como reconocer, medir y revelar los hechos económicos. Ahí estamos revelando, estamos reconociendo y estamos midiendo, porque ahí el valor en pesos está 5 millones, 7 millones, perdón, y 5 millones de salida. Es un breve resumen de lo que representa el reconocer un hecho económico cuando es un activo. Ahora vamos a ver el pasivo. El pasivo es como lo más doloroso, nuestras obligaciones presentes, porque decimos que los estados financieros es una fotografía, es decir, es un corte a una fecha determinada, normalmente a 31 de diciembre. Entonces, ese pasivo representa lo que se debe a 31 de diciembre. No lo que se debía a 30 de noviembre, ni lo que se va a deber el 1 de enero siguiente, no, a 31 de diciembre. ¿Cuánto debe la empresa? Todas las obligaciones presentes de la entidad surgida de sucesos pasados, claro, para tener una obligación tengo que haber generado un hecho económico que me creara esa obligación y que en el momento de cancelarla a futuro me tengo que desprender de recursos económicos futuros. ¿Y qué decíamos sobre esos recursos económicos futuros o esos beneficios económicos? Los activos, ¿cierto? Para yo poder pagar un pasivo, me tengo que desprender de un activo. Son derechos de personas ajenas al negocio sobre el mismo. Es decir, que yo puedo tener un activo, pero lo puedo deber. ¿A quiénes le podemos deber? ¿A quiénes podemos tener esa obligación? Puede ser una obligación financiera, un préstamo, puede ser un instrumento, puede ser una cuenta por pagar, puede ser los empleados, los impuestos que ocurren mucho, el IVA, las retenciones, el industria y comercio, todos los impuestos que nos adquirimos como obligación al ser comerciantes, las obligaciones laborales, la seguridad social, las provisiones, podemos provisionar demandas futuras, podemos provisionar pérdidas, ingresos diferidos, bueno, entre otros. Entonces, a todas las personas ajenas o esos terceros que les adquirimos una deuda, las tenemos que reconocer en los estados financieros como un pasivo. Ejemplo, la empresa tiene una deuda por 350,000. ¿Qué hace el contador o el auxiliar contable? Reconoce el hecho económico, lo mide y lo revela. ¿Cómo lo reconozco? Por medio de una transacción, identificamos primero por qué adquirió la deuda. Ah, compró inventario, compró mercancía. Entonces hacemos la entrada de la mercancía. ¿Y qué generó esa entrada de la mercancía? Una deuda, un pasivo. Entonces creamos el proveedor de naturaleza al contrario. Y así quedaría la cuenta. Pero en resumida
En resumido, es que quedamos con una deuda de 350.000 inicialmente. Bueno, después hizo otros movimientos y es que adquirió otra deuda por 500.000 y después pagó la primera deuda de 350.000. Eso hace que las entradas y las salidas me generen un saldo y ese saldo es el que realmente va a los estados financieros. Hoy compré a crédito, pero mañana pagué. Y después al otro día me endeudé y así sucesivamente. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y el saldo es el que realmente va a los estados financieros. La diferencia entre todas esas entradas y todas esas salidas. Patrimonio. Yo creo que el elemento más importante que tenemos, ¿cierto? Realmente el valor residual entre los activos y los pasivos, ¿cierto? ¿Qué significa? Que de todos esos activos que les mencioné ahorita, como debo una parte, el restante realmente es mi patrimonio. Y ese patrimonio está representado por varias cuentas. Este patrimonio puede ser porque los socios aportaron capital, puede ser porque había generado utilidades y esas utilidades se convirtieron en reservas, apropiación de la utilidad guardada para futuras destinaciones, puede ser aquellas utilidades que se convirtieron en dividendos para distribuir a los socios, a los accionistas, puede ser la utilidad del ejercicio de ese año, la utilidad de ejercicios de años anteriores y entre otras cositas, ¿cierto? Entonces el capital es primordial porque si yo dejo que la empresa genere pérdidas, esa pérdida va empezando a absorber el capital de los socios. Entonces yo no puedo permitir eso. Ese patrimonio es muy importante en la toma de decisiones en unos estados financieros. Ahora lo vamos a ver con la ecuación patrimonial. Bueno, el hecho económico, 3 socios aportaron dinero. Como ellos aportan, están entregando bienes o recursos a la empresa y decíamos que esos bienes o recursos se reconocen como activo y la contrapartida sería el patrimonio, el derecho que tiene el socio o el accionista por haber entregado esos bienes o recursos, por haber entregado esos activos a la entidad. Y aquí tenemos una representación de la ecuación patrimonial, que es lo que vamos a ver en el estado de situación financiera. Decíamos de unos activos, de unos pasivos y de un patrimonio. Y ahí se ve la balanza donde el activo de todos esos bienes o recursos, como el efectivo, el inventario, la propiedad, planta y equipo, la cuenta por cobrar y entre otros activos, nos da una suma de 18.000. ¿Contra qué? Contra esa balanza del pasivo más el patrimonio, es decir, contra la deuda a los terceros, le debo al proveedor 3.000 y le debo a Juan 5.000, y contra ese patrimonio que es lo que nos quedó, el valor residual entre el activo menos el pasivo, entonces sería el capital, esos fondos propios de 3.000, más las reservas que teníamos guardadas de 7.000, y eso nos da unas sumas iguales entre activo, que es igual a pasivo, más patrimonio. Y ahí ya estamos viendo una estructura, que es la estructura del estado de situación financiera. Desde ahí ya podemos empezar a tomar decisiones. ¿Cómo puedo invertir más en la empresa de acuerdo a la situación financiera que tengo y que está representada? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 100.000 en activos, bienes y recursos como efectivo, propiedad, planta y equipo, inventarios, entre otros, y de todos esos bienes debo 35.000, ¿cuánto realmente me pertenece o le pertenece a los socios en la empresa? Entonces la diferencia entre activo menos pasivo serían 65.000. Y mira la balanza, cómo nos queda una balanza de sumas iguales, donde todos los bienes están representados
35.000 pesos porque los debo y 65.000 pesos porque son de la empresa, le pertenece a los socios, a los accionistas. Otro ejemplo, debo 34.000 y tengo realmente 63.000 como patrimonio. Significa que cuánto está representado en mis activos, esos bienes y recursos. 97.000, ¿cierto? La suma de los dos, de las deudas y el patrimonio, nos da el activo. Acá nos están dando caja y bancos, que es para nosotros un activo, 2.000 pesos, y tenemos una propiedad, planta y equipo que dice que es un mobiliario y está representado por 8.000 pesos. Significa que la suma de los dos son activos para la empresa. ¿Cuánto sería el activo de la empresa? 10.000. Significa que como no hay una información de un pasivo, entonces el patrimonio sería 10.000, porque no hay una deuda, sino que hay un activo representado por el capital de la empresa, que sería 10.000. Y acá tenemos ya un ejemplo ya más en la estructura en sí, porque nos dice que la empresa tiene una cuenta corriente en bancos, dinero en bancos, tiene computadores, tiene por cobrar por unas ventas que hizo, tiene un terreno y a la vez debe a los proveedores y tiene un préstamo bancario, es decir, una obligación financiera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Reconocemos y representamos todos estos activos y pasivos en la estructura patrimonial. Identificamos cuáles son los activos, ya los identifiqué, sabemos que es banco, 7 millones, equipo de cómputo, 13 millones, clientes, 5.600.000, terrenos, 18 millones. En total, el activo de la empresa está por 43.600.000. Y tiene unas obligaciones, pasivos, nuestras deudas, proveedores, 3.900.000, bancos nacionales, 5 millones. En total, 8.900.000. Y la diferencia de los dos nos da el patrimonio. Activo menos pasivo, tenemos el aporte social de la empresa, que está representado por 34.700.000. Y así es como se identifica de dónde sale la información financiera de una empresa, cómo están representados los activos, cómo están representados los pasivos y el patrimonio. Esta es realmente la estructura del estado de situación financiera. La veíamos más sencilla anteriormente, ahora es mucho más grande porque está compuesto de todas las cuentas que puede tener una empresa, como por ejemplo, podemos ver los activos que se clasifican en corrientes y en no corrientes. ¿Y por qué esa clasificación? Porque resulta que tenemos que tomar decisiones. Y para poder tomar esas decisiones necesito saber con qué cuento en menos de un año, es decir, a corto plazo, y con qué cuento mayor a un año, es decir, a largo plazo. Más adelante vamos a ver unos indicadores, y de esos indicadores está el indicador de liquidez y el indicador de solvencia. El indicador de liquidez permite tomar decisiones a un año, es decir, qué tengo realmente y qué debo en menos de un año. Y el de solvencia me permite tomar decisiones a futuro, con cuánto quedo a futuro para poder tomar esas decisiones. Entonces, por eso necesitamos clasificar si los activos son corrientes o son no corrientes. Algunos son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, el efectivo, yo no lo puedo llevar a no corriente porque es como si usted tuviera 1 millón hoy, los deja debajo del colchón y dentro de un año quiere usar ese millón. No puedes comprar lo que hace un año querías comprar por el poder adquisitivo, por la moneda, la devaluación, y empieza a usted identificar que la capacidad adquisitiva de ese millón ya no es lo mismo.
Ya no puedo comprar lo que quería hace un año comprar. Entonces yo no puedo dejar ese millón debajo del colchón. Yo tengo que circular ese dinero, moverlo, 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 para que me generen entradas de beneficios económicos futuros, me generen más entradas de dinero. Por eso el efectivo se reconoce como activo corriente, rápido. Lo tengo que estar circulando constantemente, no gastando, sino circulando, invirtiendo, bueno, haciendo entradas y salidas de dinero. Algunas inversiones son de corto plazo, dependiendo qué quieres hacer con esa inversión. ¿Cuál es el riesgo que usted quiere tomar? Si es un riesgo corto o es un riesgo alto. Si es un riesgo alto, se vuelve una inversión de largo plazo, donde espero que a futuro me genere mucha utilidad, mucha rentabilidad. Pero si es un riesgo bajo, lo puedo tener en corto plazo, pero el interés va a ser muy pequeño, muy corto. Asimismo, va a ser el riesgo muy bajo. Y entre otras cuentas, como las cuentas por cobrar, recomendable que sean corrientes porque sé que al mes, 2 meses puedo recuperar esa cartera, pero también sabemos que hay entidades que tienen carteras de 1 año, 2 años, como por ejemplo las entidades de salud, tienen carteras de mucho tiempo, entonces eso puede perjudicar a la empresa. El inventario es corriente porque su destinación es que se venda mañana. Difícilmente se compre un activo como inventario que lo quiero vender y que su destinación sea venderlo dentro de 1 año o dentro de 2 años. Puede suceder, pero no es común. No es común que el inventario sea mayor a 1 año, sino que se venda mañana o lo más pronto que usted lo pueda vender. El resto sí lo podemos reconocer como activo no corriente porque son fijos, se quedan en la empresa para prestar un servicio. Como el televisor que instalo en la sala para los clientes, no lo voy a vender, pero sí lo voy a utilizar y necesito que me dure muchos años para poder que los clientes me queden contentos. O el carro que compré, el vehículo, necesito que se quede en la empresa durante mucho tiempo, de acuerdo a una vida útil, para poder prestar el servicio. No es bueno para la empresa estar cambiando carro constantemente, porque eso genera pérdidas. Y los pasivos los tenemos al frente. Podemos ver cómo está comparativo, eso es un ejemplo. Y esos pasivos también los identificamos en corrientes y no corrientes, porque así como necesito saber con cuánto tengo en menos de 1 año, necesito saber cuánto tengo que pagar en menos de 1 año. Imagínense las obligaciones laborales, recomendable, corriente. Algunas que otras serán largo plazo, pero serán vacaciones vencidas, porque el resto normalmente son de corto plazo. Los proveedores, algunos serán largo plazo, corto plazo. Las obligaciones financieras las tiene que amortizar, identificar que el primer año es de corto plazo y que los años siguientes son de largo plazo. Y a medida que va pasando el tiempo, usted lo va amortizando y las va trasladando entre corto y largo plazo, entre otras obligaciones. Y el patrimonio, pues la resta de los dos no se caracteriza por corriente o no corriente, porque pues es el dinero, el recurso que le pertenece a la empresa, a los socios. Lo que sí tenemos que identificar es que no se vea afectado por el pasivo. Es decir, cuando vayamos a tomar decisiones sobre este estado financiero, identifiquemos que el pasivo no sea más grande que el patrimonio. En ese caso podemos observar que está casi como equitativo, ¿cierto? 124.000, bueno, para 1 año, para el 2021, digamos. Y 65.000, está terrible ese pasivo para esta empresa porque está muy alto y el patrimonio de la empresa está muy chiquito, muy, muy chiquito. Está a la mitad. Entonces, no es recomendable para una empresa que los pasivos sean superiores que el patrimonio. Pero de igual forma, no significa que la empresa no se va a sostener, no va a crecer, puede tomar decisiones sobre lo que están presentando y mejorar en cuanto a ese tipo de obligaciones que tiene la empresa. En este año se vio que superó, mejoró la toma de decisiones,
133.000 como pasivo y 113.000 como patrimonio. Aumentó el patrimonio, significa que tomaron mejores decisiones, y el pasivo, aunque aumentó un poquito, no afectó tanto para el patrimonio. Ahora yo les traje unos estados financieros de Ecopetrol para saber si los podemos analizar. No sé cómo estoy de tiempo, pero espero que los alcanzamos a leer, porque de eso se trata, leer estados financieros. Bueno, el segundo estado financiero es el estado de resultados. Ese estado de resultados mide el rendimiento de una empresa. Cuando hablamos de rendimiento, no estamos hablando de entrada de dinero. No estamos hablando de efectivo. Para eso tenemos un estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo. Cuando hablamos de rendimientos, son aquellas actividades que realizó la empresa y generó rendimiento. Eso es como cuando vamos a hacer ejercicio, ¿cierto? A ver si cuántos kilos bajamos. Realmente si bajamos 1 kilo, 2 kilos de peso. Y si hago más ejercicio, puedo bajar más, ¿cierto? Lo mismo sucede con los ingresos, los gastos, para generar un resultado, y ese resultado mide el rendimiento de esa empresa. Ese rendimiento, lo ideal es que sean ganancias, lo ideal es que sean utilidades y no pérdidas, porque lo que decíamos ahorita, a medida que la empresa va generando pérdidas, se va consumiendo el patrimonio, se va consumiendo el patrimonio. ¿Y qué pasa si se va consumiendo el patrimonio? Se va consumiendo los activos de la empresa. Esta es la estructura, es un ejemplo de la estructura del estado de resultados: el nombre de la empresa, el nombre del estado, cómo está presentado en pesos, puede ser en dólares, dependiendo del país que lo esté presentando, y también nos informa cuáles son los ingresos, cuáles son los costos y cuáles son los gastos. Ahí nos están diciendo que tenemos unas ventas, que son los ingresos, pero que de esas ventas tuvimos que asumir unos costos de venta, y eso nos genera una utilidad bruta. Suena terrible, utilidad bruta, pero así se llama. Que es lo que yo compro menos lo que yo acabo de vender. Eso nos genera una utilidad bruta. Pero esa utilidad bruta hay que empezar a restarle unos gastos. Y esos gastos los conocemos como gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Y ahí sí nos genera una nueva utilidad, que es la utilidad antes de impuestos. Porque como sabemos, por prestar unos servicios, por tener una actividad mercantil o comercial, tenemos que pagar impuestos. Entonces tenemos que reconocer el gasto por el impuesto, especialmente el impuesto de renta. Y eso ya sí nos genera la utilidad del ejercicio o la utilidad de ese año, solo la de ese año, no la utilidad de años anteriores, sino solo lo que usted generó como rendimiento de ese año, de ese periodo. Utilidad que se ve reflejada cuando presentamos el estado de situación financiera. Esa misma utilidad que está en el estado de resultados se tiene que ver en el estado de situación financiera cuando hablábamos del patrimonio, que el capital, que las reservas, que la utilidad del ejercicio. Ahí viene la utilidad del ejercicio. Estado de cambios en el patrimonio. Tercer estado financiero. Muy importante para quienes. La misma palabra nos dice patrimonio, es decir, para los socios, para los inversionistas. ¿De qué está compuesto el patrimonio? Decíamos ahorita que el capital social, que las reservas, que las utilidades y otras cuentas. Entonces, este estado permite identificar cuáles son esas variaciones del capital, cuánto aumentó el capital, cuánto disminuyó, si repartieron dividendos, si aumentó la utilidad, si generó pérdidas, si acumulada, qué hicieron con la utilidad acumulada, si se volvió reserva legal o si se volvió dividendos, bueno, o el dinero está quieto, se quedó quietico el capital de la empresa, se quedó quieto el patrimonio de la empresa. ¿Qué vamos a hacer, cierto? Entonces es muy importante el estado de cambios en el patrimonio, en especial para los socios e inversionistas de la empresa. Y tenemos un estado financiero que se llama flujo de efectivo.
súper importante, uno de los más difíciles de hacer porque hay que identificar 3 actividades generadoras de efectivo, que es operacional, invertir y financiar. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué decisiones tomábamos? Lo decíamos al inicio. Decisiones sobre operación, la prestación del servicio de la empresa, inversión, qué activos voy a invertir o reconocer para poder crecer la empresa, sostenerla, y financiación, la deuda o los aportes sociales de los socios para poder generar ese sostenimiento también. Entonces, como todos los días tomamos decisiones, necesitamos identificar esas decisiones que generan efectivo. ¿Están generando realmente entradas de dinero, caja, bancos? ¿Qué tal yo tomar decisiones sobre un estado de resultados y digo que vendí 500 millones, pero de esos 500 millones ningún cliente me pagó? ¿Estoy generando entradas de dinero? No. ¿Dónde está esa entrada de dinero? Está representada en una cuenta por cobrar. Y eso no es dinero que yo pueda utilizar ya para poder continuar con la prestación de servicio. Por eso es muy importante identificar si las actividades que realiza una empresa están generando flujos de efectivo. Esta es la estructura de un estado de flujo de efectivo. Podemos identificar las actividades de operación como cobrar a los clientes, pagarles a los proveedores, los gastos de la empresa, los impuestos, y podemos identificar que el ciclo operacional de la empresa me genera efectivo. Mira que en esta me generó positivo 21. Positivo significa que sí está generando efectivo. Pero las inversiones estoy invirtiendo tanto que me estoy gastando el dinero. Me lo estoy gastando, no negativamente, pero estoy sacando mucho dinero. Significa que genere menos 92. ¿Por qué? Porque compré maquinaria y salió dinero de la empresa. Beneficioso dependiendo de lo que voy a hacer con la maquinaria. Tengo que saber si esa maquinaria realmente está generando entradas de dinero con la prestación de servicio, porque si no, la empresa tiene que tomar decisiones sobre esa maquinaria. Y actividades de financiación. ¿Qué pasa con la financiación? Estoy muy endeudada, si estoy pagando las deudas en el tiempo determinado, si estoy pagando los dividendos, qué estoy haciendo con el capital, con las utilidades. Entonces es muy importante identificar cómo está financieramente la empresa. Dice que positivamente 46. Entonces financieramente podemos decir que está generando entradas de dinero y las actividades de operación también. Pero las inversiones están generando salidas, más no entradas de dinero. Por eso es muy importante este estado de flujo de efectivo para identificar que las operaciones de la empresa sí estén generando entradas de dinero. Muy diferente al estado de resultados, porque el estado de resultados mide la rentabilidad. Rentabilidad es la operación de la empresa. ¿Para qué todo esto? Para poder tomar decisiones sobre unos indicadores, los conocemos como indicadores financieros. Y esos indicadores financieros son operaciones aritméticas que permiten tomar los estados financieros y poder tomar decisiones de la empresa. ¿Qué indicadores conocemos como indicadores financieros? Indicadores de liquidez, indicadores de gestión, indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento. ¿Y de dónde saco esa información? De los estados financieros. De esos mismos estados financieros decíamos de un activo corriente, de un pasivo corriente, un activo no corriente, un pasivo no corriente, de un patrimonio, de unos ingresos, de unos costos, de unos gastos, de toda esa información financiera de los estados, nosotros podemos crear unos indicadores y esos indicadores sirven para analizarlos y tomar decisiones sobre una empresa. Todas las decisiones tienen un impacto financiero. Este es un ejemplo muy borroso sobre indicadores, pero no, sobre cómo se calculan unas variables de manera vertical o horizontal para llevar la información a los indicadores.
De igual forma, son estados financieros horizontales o verticales para poder también tomar decisiones. Puedo identificar cuánto aumentó la caja de la empresa. Horizontalmente acá dice que aumentó 43%. Uy, positivamente para la empresa. Aumentó 43%. Las cuentas por cobrar disminuyó el 7%, significa que es positivo porque si disminuye las cuentas por cobrar es porque me pagaron los clientes. Puede ser positivo. Como también puede ser negativo porque estoy dejando de vender. También hay que identificar qué está sucediendo con esas cuentas por cobrar. De manera horizontal o vertical con los estados financieros puedo tomar decisiones. Ese es el estado de situación financiera, una pequeña representación con activos, pasivos y patrimonio. Como también tengo estados de resultado, los veíamos ahorita, y también puedo hacer el análisis horizontal y vertical. Puedo identificar si las ventas, los ingresos de la empresa aumentaron. Acá dice que no aumentó, disminuyó el 8%. Puedo empezar a tomar decisiones sobre esas ventas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo gestión comercial? ¿No estoy haciendo gestión comercial? ¿Qué está sucediendo con la empresa? ¿Qué decisiones estoy tomando para ver cómo mejoro ese menos 8% que se presenta en esos estados financieros? Los costos aumentaron, es decir, disminuyó la venta, pero aumentaron los costos. Terrible para esta empresa. Un porcentaje muy pequeño, el 4%, pero entre esos 4% más otro 4%, eso va aumentando y va afectando a la empresa. También lo podemos hacer de manera vertical. Dice que el 43% y el 35% representa la utilidad bruta sobre los ingresos. Puede ser positivo para la empresa si yo compro 1.000.000 en activos de mercancía y digo que me quiero ganar el 33%, pues entonces pues, como política de la empresa es positivo, porque desde ya estoy cumpliendo de que me quiero ganar el 33%. Pero resulta que sobre ese 33% tengo que asumir unos gastos y ya realmente la utilidad no es el 33% o el 35% como lo tengo acá, sino que es el 10% sobre las ventas. Ya tengo que tomar decisiones. ¿Y sobrevive la empresa con ese 10%? Depende, ¿cierto? Depende de muchas cositas, de esos hechos económicos que toman, que realiza la empresa, cómo operacionar, invertir y financiar. Me pasé de tiempo, espero que podamos continuar. Sí, claro que sí. Bueno, ya casi termino, aunque tenía el otro ejercicio práctico, que era la lectura de los estados financieros de Ecopetrol, pero bueno. Tengo un libro en compañía de unas compañeras de trabajo, la cual aprecio mucho, Marta Cecilia Giraldo, Lucero Cerrato, y también estamos haciendo un tercer tomo con Lina María López. Este libro está en la venta. El que esté interesado, ahorita les escribo en el chat el contacto también de los posgrados, el contacto del diplomado y del libro por si están interesados. Ahí está toda la explicación de cuál es el ciclo contable de una empresa y cómo se presenta en los estados financieros. Traje este mensaje para recordar sobre lo que acabamos de ver, y es que se mide todo lo que se hace. Si no se miden los resultados, no se puede distinguir los éxitos de los fracasos, no se puede determinar el éxito, tampoco se puede premiar, se le puede premiar. Si no se puede premiar el éxito, se premia el fracaso. Si no se puede visualizar el éxito, no podremos aprender de él. Si no podemos visualizar el fracaso, no podemos tomar medidas preventivas. Y si no podemos demostrar los resultados, no podremos lograr rendimientos. Me parece muy importante que los estados financieros sirven para medir todo lo de la toma de decisiones de las empresas.
Bueno, se bloqueó esto. Ok, listo. Esta es el pequeño resumen que se puede hacer sobre lo que se presenta en unos estados financieros. Aquí están los estados financieros que le comentaba de Ecopetrol. Si vemos estados financieros de muchas empresas, tienen la misma estructura con diferente toma de decisiones, porque cada empresa tiene sus hechos económicos diferentes de acuerdo al sector de la economía, de acuerdo a la capacidad de inversión, la capacidad de financiación, cómo operacionan, entonces ahí puede cambiar la toma de decisiones. Pero la estructura, como se lo acabamos de presentar, podemos decir que tienen las mismas características porque está de acuerdo a unos criterios de reconocimiento, medición y revelación de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí. Si tienen algunas preguntas, le voy a dejar el contacto. Preguntas. Espero que me hayan escuchado muy bien. Bueno, queremos agradecerle desde la Unidad de Atención y Gestión de Graduados por su participación en este ciclo de conferencias y en este momento pues tenemos abierto el espacio de preguntas para que cualquier participante encienda su micrófono y pregunte cualquier duda o haga uso del chat para realizar estas preguntas. Hoy en la clausura esperamos que todo este ciclo de conferencias haya sido de mucho aprendizaje. Profesora Lady, me gustaría saber, mi nombre es Sandra, me gustaría saber si pueden compartir las diapositivas, la presentación en el correo. Sí, claro, con mucho gusto se las puedo compartir. Se las voy a compartir al correo de graduados para que ellos lo puedan enviar, ¿listo? Le agradezco. Si en caso no les llega, de pronto, pues por la cantidad de correos, les acabé de escribir el correo electrónico a la cual yo dirijo los posgrados, entonces ahí también se las puedo reenviar. En ese Bueno, contacto le podemos dar información sobre el libro, sobre el diplomado en normas internacionales de información financiera, recordemos que no es solo para contadores, y también sobre los posgrados que les mencioné inicialmente, que es la maestría en auditoría y control de gestión, y 3 especializaciones, contabilidad financiera internacional, gerencia tributaria internacional y gerencia estratégica de la auditoría interna. Y lo que necesiten, con mucho gusto, a estos números y la información que necesiten, con gusto les podemos colaborar. Número personal es este, ya les voy a escribir acá. Este es el personal, también para lo del libro y para lo que necesiten. ¿El diplomado lo certifica la Universidad del Quindío? Sí, señora, el diplomado tiene 120 horas certificables. Va a ser 100% virtual, charlas así como esta, y van a tener un recurso de apoyo donde ustedes van a adquirir el material y todos los trabajos lo pueden hacer desde ese recurso de apoyo, y lo ideal es que va a ser 100% práctico, porque el recurso de apoyo va a ser el material teórico y todo, entonces ya en clase se van a hacer los ejercicios. Gracias, profe. Profesora Lady Paola, muchas gracias por darnos y brindarnos su conocimiento. Desde la Unidad de Atención y Edición de Grado, como le dice mi compañera Valentina, le agradecemos su apoyo y queríamos destacar pues que usted es graduada del programa
y pues que pueda compartir todos sus conocimientos con nuestros participantes, ya estudiantes, graduados, docentes también en el proceso. Entonces, muy amable, muchas gracias. Y ya con usted era nuestra última presentación de nuestro ciclo de conferencias en temas económicos, administrativos y contables. Les damos muchas gracias a todos nuestros participantes que nos acompañaron durante toda la jornada del ciclo de conferencias y pues próximamente los que se inscribieron por la plataforma de PIA recibirán su certificado del ciclo de conferencias. Los demás pues podrán obtener los videos como se les ha ido enviando poco a las conferencias. Entonces le damos muchas gracias a todos nuevamente y continuar en ese acercamiento con la universidad, porque ser uniquindiano es para toda la vida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche para todos. lo mismo, profesora. Feliz noche, muchas gracias.